Dios te bendiga. Eres bienvenido, bienvenida a este espacio en el que buscamos la presencia del Señor a través de nuestra oración, espacio en el que somos edificados e instruidos en la gloriosa y poderosa palabra de Dios. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de tener nuevamente este tiempo. Gracias a Dios por darnos la vida, darnos la oportunidad de sumergirnos en su palabra y de ser enseñados por el Espíritu Santo. Reconocemos que separados de Él nada podemos hacer. Así que quiero invitarte para que empecemos este tiempo orando, hablando con Dios, recibiendo de Él su bendición, su presencia y su sabiduría para estudiar, para interpretar correctamente la palabra del Señor. Así que te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por tu cobertura, por tu protección. Gracias te damos, Señor, por tu provisión. Con todo nuestro corazón, amado Dios, bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias. Gracias. Con todo nuestro corazón te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, por la preciosa sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Esa sangre, Señor, que hoy nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y con todo nuestro corazón te pedimos, Señor, que nos ayudes a estudiar tu palabra, que seamos bendecidos con el poder de tu palabra, que seas tú, Espíritu Santo, actuando poderosamente en nuestro corazón, renovando nuestra manera de pensar a través del poder de tu palabra, Dios mío. Por eso, Señor, en tus manos encomendamos este tiempo y te pedimos, por favor, háblanos a través de tu palabra, trae revelación de tu palabra, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por cuidar nuestras familias, por bendecir nuestras familias, por derramar salvación, poder, vida eterna, milagros sobre nuestra familia. Desde lo profundo de nuestro corazón te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y nos ayudas todos los días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a estudiar un tema al que le puse por título: el orgullo nos aleja de Dios. El orgullo nos aleja de Dios. Sin duda alguna, todos somos sensibles a caer en el orgullo. Con frecuencia podemos manifestar o hacer evidente el orgullo de nuestro corazón. Algunas veces queremos esconderlo, pero sencillamente es evidente. Y el principal problema del orgullo es que es una semilla del reino de las tinieblas que nos quiere llevar a ser rebeldes a Dios y a su palabra. Y en una ocasión, el capitán del barco, de aquel gran barco que en su momento fue impresionante, el Titanic, cuando lo entrevistaron y le preguntaron que si era posible que aquel gran barco se hundiera, él dijo: ni siquiera Dios puede hundir este barco. Bueno, pues precisamente en su primer viaje chocó contra un gran témpano de hielo y finalmente aquel inmenso barco se hundió, con unas 1.517 personas que murieron. Muchos murieron y lamentablemente el escándalo fue mundial, pero el comienzo de esa tragedia fue la actitud orgullosa de su capitán. Por eso es tan importante que nosotros nos cuidemos del orgullo, porque el orgullo es el inicio de la caída. El orgullo es el comienzo de un gran fracaso. Por el contrario, la humildad es el instrumento de Dios que nos lleva al éxito, es decir, al cumplimiento del poderoso plan de Dios para nuestra vida. Por eso, cuidémonos del orgullo, porque este nos aleja de Dios y de sus bendiciones. En la Biblia hay muchos ejemplos y hay muchos casos a través de los cuales podemos aprender
de cuán trágico es el orgullo. Cómo el orgullo nos puede llevar al dolor, a la frustración y a la ruina. Y hay muchos ejemplos, pero en esta ocasión vamos a reflexionar en el caso de la caída del Lucifer. Esto está revelado en el libro del profeta Isaías. Entonces vamos a empezar a desarrollar qué fue lo que sucedió en el corazón de ese querubín ungido, de ese ser que Dios creó y en su comienzo fue maravilloso, resplandeciente. Pero ¿qué sucedió en el corazón de aquel querubín ungido, de aquel ser especial que Dios creó? ¿Cómo se convirtió en diablo? Vamos a considerar esto. Entonces aquí en primer lugar vamos a ver el ejemplo de Lucifer. Muy bien, vamos a mirar entonces lo que nos dice el libro del profeta Isaías, capítulo 14, del versículo 12 al 14, vamos a leer, del versículo 12 al 14. Y vamos a considerar aquí algunas palabras que quiero destacar. Vamos, por favor, Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14, y vamos a leer con mucha atención. Isaías 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Es interesante el nombre que se utiliza aquí, lucero, lo que nos deja ver que era un ser resplandeciente, brillante, y lo llama la escritura hijo de la mañana. Así como el sol se levanta en la mañana y resplandece, cuando este ser creado por Dios aparecía, resplandecía, brillaba, hermoseaba el paisaje. Por eso, lucero, hijo de la mañana. Y sigue diciendo el versículo 12: cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón. Debemos tener en cuenta que esta es una palabra que se está dando en principio contra el rey de Babilonia. Pero esta palabra que se le da al rey de Babilonia también nos está revelando que fue lo que sucedió con el diablo antes de caer. Entonces nos dice el versículo 13: tú que decías en tu corazón. Mire usted que aquí la Biblia no nos dice tú que decías con tu boca, sino tú que decías en tu corazón. O sea que este querubín ungido empezó a maquinar dentro de su corazón estos pensamientos. Y por eso dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Estamos viendo aquí las palabras que él decía en su propio corazón. Y él dice: subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios. De manera que él no estaba satisfecho con el lugar o en la posición donde Dios lo había puesto. Él quería algo más grande. Él quería algo mucho más alto, mucho más importante. Dice: levantaré mi trono. Entonces lo que él quería era un trono para él. Él no quería que Dios reinara en su trono. Él quería su propio trono. Dice: y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Él quería el lugar principal. Él quería el lugar de Dios. Él quería ser como Dios. Recordemos que cuando vino el tentador a través de la serpiente a Eva, ese fue uno de los argumentos que le planteó y le dijo: seréis como Dios si tomáis del árbol del bien y del mal. Entonces el orgullo realmente está escondiendo ese deseo de ser su propio Dios.
demandarse a sí mismo y satisfacer sus propios anhelos, ser independiente de Dios. Leo el versículo 14. Él decía dentro de sí: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Seré semejante al Altísimo. De manera que él anhelaba el lugar más alto, el lugar del poder, el lugar más importante. Ese era su anhelo y su deseo. Pero dice la Escritura que Lucero o Lucifer, él brillaba, resplandecía. Era una creación especial sin lugar a dudas. Sin embargo, no estaba satisfecho. Él deseaba más, nos dice la palabra del Señor. Quiero leer unas expresiones que están en el libro de Ezequiel capítulo 28, que es un pasaje paralelo a Isaías 14. Ezequiel 28, voy a leer el versículo número 13, donde se nos habla también de aquel lucero hijo de la mañana. Dice: de toda piedra preciosa era tu vestidura. Dice: esmeralda, zafiro, berilo, iónice, topacio, cornelina. Dice la Escritura: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y dice el verso 17 de Ezequiel 28: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Entonces era un ser supremamente hermoso, brillante, resplandeciente. Pero él se enalteció, se llenó de orgullo, nos dice la Escritura. Se dejó llevar por su propia soberbia, llenó su corazón de soberbia. Entonces aquí debemos reflexionar en varias cosas. Y lo primero que quiero destacar es la palabra posición. Él no estaba satisfecho con la posición que Dios le había dado. Era un ser especial. La Biblia dice cómo estaba vestido, resplandecía. Hubo gozo en la creación de aquel ser. Dios le puso en lugar de privilegio, en un lugar alto, pero eso no fue suficiente. Él quería más, quería una posición mayor. Dios nos guarde, porque cuántas veces caemos nosotros en el mismo error. Nos sentimos mal con lo que Dios nos designa o aquello que Dios nos comisiona y queremos más basados en nuestro propio orgullo. Claro que debemos ser hijos de Dios que anhelan ver más la gloria del Señor, pero el objetivo no debe apuntarnos con un impulso egoísta o tal vez orgulloso. Si vamos a hacer algo y deseamos que sea glorioso, es precisamente para que Cristo sea exaltado. Entonces, debemos ser impulsados con un motivo correcto, sano, para la gloria de Dios. En segundo lugar, encontramos que Satanás o mejor, Lucero, inicialmente fue arrojado del cielo. Y entonces se presenta una separación. El lucero creado para que brillara, resplandeciera y cumpliera el propósito de Dios, fue separado de la presencia del Señor y fue expulsado. Algo parecido a lo que le sucedió a Adán en el Edén. Entonces, tenemos que cuidarnos para que la semilla del orgullo y de la soberbia no nos separe, no nos aparte de Dios, no nos haga perder lo más valioso que tenemos hoy, que es la presencia de Dios. Y debemos ser conscientes que de qué sirven grandes bendiciones y privilegios si Dios no está con nosotros.
Debemos ser conscientes de que lo más valioso es la presencia de Dios. Y consideremos en tercer lugar una palabra que aparece aquí en la parte final del versículo 12, cuando dice: tú que debilitabas a los pueblos, o a las naciones, o a las etnias. Y aparece una palabra en pasado: tú que debilitabas. Y aquí quiero resaltar este término, pasado. A veces nosotros nos quedamos viviendo del pasado. Qué bueno era esto o aquello. O qué bueno haber hecho esto o lo otro. O yo me acuerdo cuando hacía esto. El objetivo nuestro es mantener la bendición de Dios para que mañana no hablemos de ella en el pasado, como algo que perdimos, algo que por una mala administración se fue de nuestras manos. Debemos caminar con el Señor y depender de Él para que todas las bendiciones que nos da realmente permanezcan. Lamentablemente, aquí podemos ver que el lucero de la mañana, el hijo de la mañana, como leíamos ahora, ¿verdad? Lucero, hijo de la mañana, no cuidó lo que Dios le dio. No cuidó el privilegio, las bendiciones, los dones, aquello hermoso que Dios le entregó. Lamentablemente, él se dejó llenar de soberbia y de orgullo y perdió todo lo que Dios le había dado. Muy bien, vamos a ver ahora un segundo aspecto de este estudio. Número 2. El proceso de la caída. Vamos a reflexionar ahora en la caída del lucero, como leíamos ahora. Proceso de la caída. Y vamos a considerar varios aspectos aquí. Comenzó con el orgullo. Comenzó con el orgullo. De hecho, nosotros tenemos la tendencia a negar que somos orgullosos. No aceptamos cuando nos dicen que somos orgullosos. Y no lo hacemos por orgullo. Nadie quiere reconocer con facilidad sus debilidades. De hecho, nosotros por lo general hablamos de las virtudes, de los dones, de los talentos, de las capacidades. Pero por lo general no hablamos de lo que no es tan bonito en nosotros. Aquí la Escritura nos dice que el lucero, hijo de la mañana, resplandecía, y en Ezequiel 28 nos dice que era hermoso. Fue un ser creado, resplandeciente y maravilloso, pero él se apoyó en esa belleza, no reconociendo que eso venía de Dios. Qué triste es cuando como seres humanos nos olvidamos que los dones, talentos y bendiciones vienen de Dios, que no somos fuertes en nosotros mismos, que si permanecemos en su camino y seguimos confesando la fe en Jesucristo el Señor, se debe a la misma gracia de Dios con nosotros, que nos sostiene y nos fortalece. No somos capaces en nosotros mismos. Lo que podemos hacer es en Cristo Jesús. Sin embargo, Lucero dejó de mirar a Dios para empezar a mirarse a sí mismo. Se concentró en sí mismo y se sobreestimó. Él fue más allá de su propio concepto. Quiero leer aquí un momento, un versículo que está en la carta a los Romanos capítulo 13. Dice el versículo, capítulo 12, el versículo número 3 dice: digo pues por la gracia que me es dada, y aquí está hablando el apóstol Pablo. Pablo era un hombre plenamente consciente de la gracia de Dios en su vida. Y por la gracia de Dios reconoce el apóstol que era lo que era, por la gracia de Dios. Dice entonces: por la gracia que me es dada,
A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Por lo tanto, debemos tener un sano concepto de nosotros mismos. Tampoco irnos al otro extremo de considerarnos una basura, una cosa allí tirada en la calle. Somos hijos de Dios, somos un pueblo especial. Hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Sin duda alguna, somos un tesoro para Dios. Somos un pueblo especial para el Señor. Pero debemos ser conscientes de que lo que somos, lo somos en Cristo. Entonces, nadie debe tener más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Entonces nosotros no debemos irnos al extremo de sobreestimar los dones y bendiciones que por gracia Dios nos ha dado. Y si los dones los hemos recibido, ¿cómo hemos de jactarnos como si fueran nuestros? De ninguna manera. Toda la gloria es de Dios. ¿Quién es aquel que quiere sembrar en nosotros orgullo, soberbia, autosuficiencia e independencia? El diablo. Porque el diablo sabe muy bien que ese es el principio para la caída. Necesitamos despojarnos del orgullo y permitir que Cristo viva en nosotros. Es importante mantener una actitud humilde delante del Señor. Note usted que si en un corazón hay humildad, acepta sus errores y trabaja en su corrección. Pero cuando hay orgullo, cada vez el error es más grande porque la persona no reconoce y eso lo llevará o la llevará a la caída. Muy bien, vamos a considerar ahora el siguiente paso. La caída entonces comenzó con el orgullo. En segundo lugar, el orgullo lo llevó a la rebelión. El orgullo nos lleva a ser rebeldes. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel por el desierto? Una y otra vez se quejó, una y otra vez murmuró. En varias ocasiones quiso volver a la tierra de Egipto. Pero la Biblia nos enseña también que era un pueblo de corazón rebelde, ¿verdad? Un pueblo de dura cerviz, como dice la Escritura. Y creo que en eso también nos parecemos con frecuencia al pueblo de Israel. ¿Cuántas veces, conociendo lo que la palabra de Dios dice, somos débiles, somos frágiles, y entonces desobedecemos la palabra de Dios y venimos a comportarnos de manera rebelde delante del Señor? Y eso, sin duda alguna, termina afectando nuestra vida. Quiero leer aquí la primera frase del versículo 13. Dice: tú que decías en tu corazón, oiga, tú que decías en tu corazón, es como una rebelión escondida, es como una rebelión pasiva. Podemos tener actitudes y frases humildes, pero en realidad tener en nuestro corazón rebelión. Satanás, o por lo menos en su comienzo, Lucero, el hijo de la mañana, resplandecía, brillaba en su servicio a Dios, pero dentro de su corazón no había pecado, sino que se estaba gestando en su corazón la rebelión. Se estaba gestando en su corazón esa semilla de soberbia que lo iba a llevar a desobedecer a Dios. Entonces, la rebelión del lucero de la mañana en el cielo empezó en su corazón. Por eso es que con razón nos dice la Biblia: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Al final, la condición de nuestro corazón viene a determinar nuestra vida. Por eso Jesús dijo: el hombre malo de su corazón, de su tesoro, saca cosas malas. El hombre bueno de su corazón, de su tesoro, saca cosas buenas. Entonces, el corazón viene a determinar nuestra vida. Y cuando nosotros consentimos la rebelión en nuestro corazón, pues solo es cuestión de tiempo que se presente la rebelión de manera evidente. La rebelión busca usurpar el lugar de Dios.
Porque la Biblia dice que él decía en su corazón: subiré junto a las estrellas de Dios y allá levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Él quería entonces el lugar del Altísimo. Entonces la rebelión quiere usurpar. Podemos recordar en este caso cuando Absalón se levantó contra su padre David y entonces consiguió hombres que lo siguieran y se rebeló contra su padre y si era necesario había que matar a David. Absalón se rebeló contra él y quería era el trono. De manera que la rebelión busca usurpar, desplazar a Dios. Cuando somos rebeldes estamos desplazando a Dios para sentarnos nosotros en el trono de nuestro corazón. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a tener un corazón manso, a tener un corazón humilde, a rendirnos a la voluntad del Señor. Encontramos aquí un tercer aspecto. Dice que el orgullo lo llevó a la rebelión, ¿verdad? El orgullo lo llevó a la rebelión. La rebelión lo llevó a la corrupción. Ahora que está tan de moda, ¿verdad?, esa palabra, lamentablemente. Pero la rebelión, el orgullo lo llevó a la rebelión y la rebelión lo llevó a la corrupción. ¿Qué es corromperse? La palabra corromperse significa contaminarse. Corromperse es mezclar lo bueno con lo malo. Es la mezcla de lo santo con lo profano. Entonces, vemos aquí en este texto que el objetivo del lucero de la mañana era igualarse con Dios. Él está tomando sus propios deseos, sus propios anhelos y los mezcla con el plan de Dios, con el diseño de Dios. En otras palabras, él quiere satisfacerse a sí mismo, aunque Dios ha dicho otra cosa. Tuerce las palabras de Dios para lograr lo que su corazón desea. Entonces, en tercer lugar, la rebelión lo llevó a la corrupción. Pero entonces, ¿qué es corromperse? Es mezclar lo bueno con lo malo. Es mezclar lo santo y lo profano. Corromperse es contaminarse, permitir que la maldad gobierne el corazón. Y fue precisamente lo que le sucedió al lucero hijo de la mañana. Él mezcló sus deseos egoístas y orgullosos con el plan y el propósito de Dios. Y es por eso que debemos tener la perspectiva correcta siempre y considerar cada caso y cada situación a la luz de la palabra de Dios y no según nuestras propias emociones o sentimientos. Es muy importante que nosotros como iglesia de Jesucristo, como hijos de Dios, tengamos la perspectiva, la visión de que somos un cuerpo, de que somos miembros los unos de los otros, que así como en nuestro cuerpo un órgano necesita del otro, también nos necesitamos los unos a los otros. No somos llamados a criticarnos unos a otros, ni menospreciar el servicio que uno y otro le prestan al Señor. Debemos ser agradecidos con Dios por los diferentes dones, talentos, ministerios, capacidades que el Señor ha entregado a sus hijos, para que a su vez sirvamos a Él y sirvamos a su iglesia. Entonces debemos más bien es apoyarnos los unos a los otros y no buscar protagonismos, no buscar liderazgos impulsados por el propio orgullo, la propia vanagloria. Debemos seguir más bien la dirección de Dios, que Él todo lo hace muy bien. Y finalmente nos encontramos con el cuarto punto, en donde vemos que la corrupción lo convirtió en diablo, y Satanás.
como lo declara también el libro de Apocalipsis. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Lamentablemente, aquí estamos viendo cómo un lucero, dice la Escritura, cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Y aquí, en la Reina Valera de 1960, la palabra lucero se escribe con L mayúscula porque es un nombre propio. Así se llamaba este querubín ungido, creado de manera especial con todas las bendiciones del Señor, resplandeciente, ungido, puesto en un lugar especial, con gran sabiduría. Lamentablemente todo eso se corrompió, como nos dice la palabra del Señor. Aquello que brillaba y resplandecía con la luz de Dios, porque el Señor puso en él ese resplandor, a causa del orgullo, la rebelión, la corrupción, finalmente este ser que fue creado para resplandecer se convirtió en un ser de tinieblas, en el príncipe de las tinieblas, en un ser que se corrompió, cuya naturaleza no busca sino matar, hurtar y destruir la humanidad y todo aquello que tenga algún rastro del Creador divino. Un ser que no existe para otra cosa sino para destruir y llevar muerte. Entonces hemos visto el proceso de la caída. Es importante que tengamos en cuenta esto, porque el antónimo de la caída pues es precisamente el ser levantado. Pero este es el proceso para caer. ¿Cuál es el proceso para subir? ¿Cómo hace Dios para tomar a los seres humanos y ponerlos en lugares altos? ¿Cómo fue que Dios en su palabra tomó una cantidad de hombres y mujeres y los usó de una manera poderosa? Vamos a reflexionar aquí en el tercer punto de esta enseñanza. Tercer punto. Vamos a considerar aquí punto número 3. Manso, voy a utilizar esta palabra, manso, esta frase, manso y humilde. Porque estas fueron las palabras del Señor Jesús. En Mateo capítulo 11, Evangelio de Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30. Vamos entonces a leer Evangelio de Mateo, capítulo número 11, donde nos dice, versículo 29, Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a considerar este pasaje de atrás hacia adelante, es decir, Jesús nos habla aquí de una carga ligera y de un yugo fácil de llevar. Entonces Jesús nos está hablando aquí de aquello que debemos llevar para la gloria de Dios. ¿Qué es esto? Sujeción, sometimiento al Padre Celestial. Reflexionemos por un momento en el Señor Jesús. El Señor Jesús siempre estuvo sometido a la voluntad del Padre Celestial. Incluso en aquellos momentos donde lloraba con agonía, dice la Escritura, en el huerto de Getsemaní antes de ir a la cruz. Y en medio de ese momento tan difícil y tan intenso, en medio de esa gran cantidad de lágrimas, el Señor Jesús oraba diciendo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. El Señor Jesús siempre rindió su voluntad a la del Padre Celestial y fue obediente hasta la cruz. El Señor no había cometido pecado, no había engaño en su boca, sin embargo, se sometió a la voluntad del Padre Celestial. Entonces, eso es el yugo de Jesús, esa es la carga de Jesús.
Él nos invita a que sigamos su ejemplo, es decir, que obedezcamos al Padre Celestial. Esta es la esencia de todo el asunto. Cuando un corazón se rinde a Dios, es mucho más fácil vivir. Porque ya su objetivo no es satisfacerse a sí mismo, sino que vive para Dios. Por eso el Señor dice: hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué no hallamos descanso muchas veces? Porque queremos satisfacer nuestros deseos. Queremos nuestros propios logros, alcanzar las cosas en nuestro propio tiempo. Queremos alcanzar aquello que nos va a producir una satisfacción terrenal, temporal, porque es una motivación egoísta. Pero en realidad no estamos anhelando la voluntad del Señor. Entonces, como anhelamos lo terrenal, lo del alma, entonces nuestro espíritu experimenta el vacío, la frustración. Entonces no hay reposo, no hay descanso, hay un caos dentro del ser humano. Pero Jesús dice que si nosotros seguimos el ejemplo de Él, dice Jesús, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es llevar el yugo de Jesús? Es someternos a la voluntad de Dios. Dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aquí no habla de una humildad con palabras, de una humildad con gestos. Aquí habla de una humildad de corazón, manso y humilde de corazón. Y cuando somos mansos y humildes de corazón, hallaremos descanso para nuestra alma. Pero entonces la pregunta aquí es, ¿qué significa ser manso y humilde? La palabra manso es una palabra que se traduce del término griego praos. Así se escribe manso en griego, praos. Y esa palabra significa apacible. Esa palabra significa amable. Entonces aquí estamos hablando de un carácter pacífico, de un carácter de paz. No es un carácter que está creando conflictos, que anda siempre discutiendo, peleando, buscando siempre cómo generar contienda, cómo pelear con el otro, cómo generar una atmósfera de choque. No, es apacible. Y en segundo lugar, la palabra también significa amable, de buenas maneras, amable de corazón, procura el bienestar del otro. Es un corazón manso. Ahora, ¿qué significa la palabra humilde? Esta palabra viene de un término griego que es tapeinos, así, tapeinos. Y esa palabra básicamente significa que no se levanta mucho, que no se levanta mucho. Literalmente hace referencia a aquello que no se levanta mucho del suelo. Estamos hablando de aquella actitud que no busca protagonismo, que no busca el primer lugar, que no busca ese reconocimiento humano o los aplausos humanos, o que le gusta la adulación, las palabras bonitas de los demás. Precisamente eso era lo que el diablo buscaba. Pero Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Estamos hablando de una humildad que no generamos nosotros mismos, sino de aquella humildad que viene de lo profundo de nuestro ser, humildes de corazón, algo que viene como resultado de la obra de Jesucristo en nosotros. Es interesante que la Biblia dice que ahora Cristo vive en nosotros. Entonces, si Cristo es manso y humilde, la mansedumbre y humildad de Cristo quiere fluir en nosotros. Es necesario negarnos a nosotros mismos para someternos a la voluntad del Señor, para que fluya en nosotros el carácter de Cristo. Entonces seremos mansos y humildes para la gloria de Dios. Algo muy importante quiero destacar, y vamos a leer por favor
la carta de Santiago, Santiago capítulo 4, vamos a leer versículos 6, 7 y 10. Vamos a leer esos 3 versículos y vamos a encontrarnos aquí con una parte muy importante acerca de la humildad. Vamos entonces a la epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 6. Dice así: pero Dios da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Dios mira de lejos al soberbio. Dios resiste al soberbio. Dios no soporta el corazón soberbio. Dios resiste el corazón orgulloso, el corazón jactancioso, el corazón autosuficiente e independiente, que quiere hacer las cosas a su manera, que se impone por encima de los demás, que si no alcanza esto de tal manera, pues como sea, pero lo consigo, que siempre está estableciendo e imponiendo como sea su propia voluntad. Dios resiste eso. Dice la Escritura, Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. El favor y la gracia de Dios viene sobre el corazón humilde, aquel que no procura brillar, sino que deja que la luz de Cristo resplandezca. No busca para sí mismo, quiere que Dios se manifieste. Leo el verso 7, versículo siguiente. Someteos pues a Dios. De esto se trata el asunto. De llegar a un momento en el que nos despojamos de nosotros mismos para someternos a la voluntad del Señor. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces aquí en este versículo encontramos 2 aspectos. Uno, someteos pues a Dios. El segundo, resistid al diablo. Vemos 2 personajes, ¿verdad? Dios y el diablo. Si me someto a Dios, resisto al enemigo. En la medida en que yo me someto a Dios, estoy haciendo resistencia al diablo. Pero en la medida en que yo no me someto a Dios, sino que quiero hacer mi propia voluntad, entonces no me estoy resistiendo al enemigo. Y el que va a tener la fuerza ya no va a ser Dios, sino el enemigo, el cual nos lleva a hacer lo malo, a vivir el ciclo que él vivió, a ser orgullosos y soberbios, a rebelarnos contra Dios y luego llegar a vivir la corrupción, profanar lo que Dios nos ha dado y llegar a vivir un carácter demoníaco y terrible, independiente de Dios. Es por eso que aquí la Escritura nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, porque el diablo huye de un corazón humilde. Por eso Jesús dijo: he aquí el príncipe de este mundo viene y nada tiene en mí. Porque en el corazón de Jesús no había ni un ápice, ni una pequeña muestra de orgullo, ni de soberbia, ni de autosuficiencia, porque todo lo que Jesús hacía, lo hacía dirigido por el Padre Celestial. Entonces el Señor anhela que nosotros podamos rendirle todo nuestro corazón, que nosotros nos sometamos a su voluntad, y en la medida en que nos sometemos al diseño de Dios, en que nos sometemos a la voluntad de Dios, a los tiempos de Dios, estamos resistiendo al diablo, y el diablo aborrece, el diablo no soporta al corazón humilde, él huirá. Es interesante que aquí no dice que lo reprendamos, hay que reprenderlo y echarlo fuera, pero es interesante que en este versículo se destaca el sometimiento a Dios como una poderosa arma que resistirá al diablo. Y dice el versículo número 10: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Él os exaltará cuando te humilles delante del Señor.
En la medida en que nos humillamos delante de Dios, en la medida en que nos sometemos al Señor con gozo, con alegría, porque Él conoce los tiempos, Él sabe cómo mover su mano y dependemos de Él, Él sabe cuándo exaltarnos y a través de qué manera hacerlo. El sometimiento, la humildad, la dependencia de Dios son virtudes de un corazón que Dios usará poderosamente, porque está asegurándole al Señor que siempre le dará la gloria y la honra solo a Él. Por eso es tan importante que podamos asimilar la verdad de que nosotros somos barro en las manos del Señor y que Él es nuestro alfarero. Que podamos rendir nuestra voluntad y decirle: Señor, haz tu voluntad en mí, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Pidámosle al Señor que nos dé un corazón humilde, que nos dé la capacidad de ser humildes de corazón, que nos ayude a depender de Él, que nos ayude a despojarnos de la soberbia y del orgullo para la gloria de su nombre. Quiero invitarte a que oremos en este momento y que le presentemos al Señor nuestro corazón y que Él haga su obra en nosotros. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias, Dios mío, por este tiempo que tú nos has dado para orar, para estudiar tu palabra y para comprender tantas cosas, Señor. Hoy te pedimos perdón en el nombre de Jesucristo. Hoy renunciamos, Dios mío, a nuestro propio orgullo, Señor, a la soberbia, y te pedimos perdón por todos aquellos momentos donde nos hemos dejado llevar por el orgullo, nos hemos dejado llevar por la soberbia, por la autosuficiencia. Te pedimos perdón, Señor, porque con frecuencia hemos pecado contra ti, haciendo nuestra propia voluntad, procurando satisfacer nuestros propios deseos. Pero hoy te pedimos perdón en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, y te pedimos, Dios mío, lávanos, Señor Jesús, con tu preciosa sangre, límpianos de toda maldad, Dios, y danos, Señor, un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón que te ame, un corazón que te busque, un corazón cuyo objetivo sea vivir para ti, hacer tu buena voluntad, un corazón cuyo gozo y cuya alegría sea vivir para ti. Amado Dios, en el nombre de Jesús, hoy traemos nuestro corazón delante de ti. Extiende tu mano y esté trayendo sobre él sanidad en el nombre de Jesucristo, libertad en el nombre de Jesucristo. Y transfórmanos, Señor, conforme a tu propósito. Transforma nuestra manera de pensar, transforma nuestro corazón, transforma nuestro carácter. Ayúdanos, Dios mío, a disponernos para ti como barro en las manos del alfarero. Ayúdanos a disponernos en tus buenas manos para que hagas en nosotros tu obra. Cumple tu propósito en nosotros, Rey de Gloria. Haz tu voluntad en nuestra vida, haz tu voluntad en nuestra familia, cumple tu propósito en nosotros para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor Jesús, por amarnos tanto. Gracias por cuidar nuestra familia. Gracias por bendecir nuestros hijos. Gracias por bendecir nuestro futuro. Gracias por tu presencia que siempre nos guarda y nos sostiene. Desde lo profundo de nuestro corazón, Dios mío, te damos gracias, Señor, gracias, muchas gracias. Y te pedimos, Dios mío, que esta palabra quede escrita en las tablas de nuestro corazón para la gloria de tu nombre. Amado Espíritu Santo, gracias, Señor, por la obra que haces en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, el Señor guarde tu casa y derrame abundancia de bendiciones todos los días. Dios te bendiga y hasta una próxima ocasión.